¡Ayuda! 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 Buen día, mamá. No puedo creer que siga brava conmigo. Mamá, yo no soy la que inventa las estafas con los milagros. Es gente que se quiere aprovechar de la fe de otros. No me molesta que quieras desenmascarar a esos farsantes. Al final, es Dios quien los va a juzgar, no yo. No entiendo. Lo que me molesta es que pareciera que lo disfrutas. Cada vez que inicias un caso, das por sentado que no va a ser real. No se trata de creencias, mamá. Es rating. A la gente le encanta el escándalo, ama el show. Eso se lo puedes decir a tus compañeros de trabajo. Pero yo te conozco y sé que no quieres aceptar que existe algo más grande. No. No es que no lo quiera aceptar, mamá. Es que si existe, quiero que me lo demuestren. Y no voy a volver a pelear por este tema contigo. Te amo. Pero voy tarde para el trabajo. Bye. Nos encontramos en las afueras de la Reserva Forestal Humboldt, donde estuvo perdido Rubén Sánchez, hijo del multimillonario Antonio Sánchez, quien estuvo en estado avanzado de deshidratación, casi sin vida, a más de 200 kilómetros de la última ubicación conocida. Rubén Sánchez estuvo perdido por más de un mes en el corazón de esa reserva. Sus familiares no quieren dar declaraciones. Más información en la emisión de esta noche por Tele 7. Les reporta Abril Vivolo. Bien, doctor, ¿y cómo ve usted a Rubén? Estable. La deshidratación dañó severamente sus riñones, pero irán mejorando con el tratamiento. ¿Y qué piensa usted? ¿Cuándo se va a despertar? A mí me gustaría saber qué fue lo que pasó en la selva. En este momento lo tengo sedado para que descanse, pero en cualquier momento podemos conversar con él. Usted me conoce bien, sabe quién soy. Así que hasta tanto no se sepa bien qué fue lo que pasó en esa selva con Rubén, mantengamos toda esta situación en absoluto silencio. ¿Usted me entiende, no? No se preocupe, señor Sánchez. Conocemos muy bien su estatus. Este es el mejor hospital del país y su hijo está en las mejores manos. Ahora, si prefiere, podemos irlo a ver. Mamá. ¿Cómo te sientes? Me duele todo. Viste un susto espantoso. Pensamos que te habían secuestrado, que te habían matado. Permiso. Señora Sánchez. Rubén, ¿cómo te sientes? Rubén, hijo, ¿cómo estás? ¿Dónde están mis cosas? Mi cámara necesito. Rubén, por favor, tenemos un mes y medio sin saber de ti. Lo primero que se te ocurre decir es, ¿dónde está mi cámara? Por lo menos dinos qué fue lo que pasó en esa selva. Yo me estaba muriendo. Pensé que había llegado mi momento. Pero los animales me ayudaron. Ellos me alimentaron y me guiaron al sendero de vuelta. Fue un milagro. Sí, la cámara, con calma. Yo la tenía en la mano, doctor. Tranquilo, descansa. Yo estoy... No, por favor. Yo estoy bien. Ha sido suficiente por hoy. Venga. Trata de descansar.
No quiero descansar. Quiero contarle al mundo lo que de verdad sucedió. Lo harás, pero ya, tranquilo. Trata de descansar, Rubén. Es suficiente. Listo. Descansa. Sí. Tiene que descansar. Gracias. Tranquilo, señor. Doctor Nieves, favor presentarse en la sala de urgencias. Había un Todo esto fue culpa tuya. ¿Cómo que mi culpa? Le sembraste esas ideas en la cabeza desde que era un niño. Pero ahora las consecuencias, quieres salir a la calle y gritarle a la prensa que fue salvado por unos animales. Por favor. Antonio, deberíamos escucharlo. ¿Quién sabe cuántas cosas horribles vi durante ese mes? Esto es un estrés postraumático y punto. ¿Qué piensas hacer? Mira, yo sé muy bien lo que voy a hacer. Así que no te preocupes por eso. Encárgate tú de hablar con él y de hacerle entender que no hubo ningún milagro. ¿Y cómo lo vas a controlar? ¿Es que acaso tienes pensado meterlo en un manicomio? Ya te dije que sé lo que voy a hacer. Hazle entender que no hubo ningún milagro. Ya te lo dije. ¿Te quedó claro? Su mirada era como la del demonio mismo. Sus ojos de fuego parecían maldecirnos. Tuvimos que amarrar a esa jovencita a la cama. Hicieron falta 8 hermanas para poder controlarla. Para. Ahí. Quiero ver la cama, las esposas y trata porfa que no haya mucha sangre. Carla, es un exorcismo. ¿Qué esperas? ¿Salir a las 3 de la tarde? No, pero no voy a salir luego del noticiero. Ya te dije, nada de sangre. Está bien. Esas monjitas lo único que están haciendo es ayudar a una esquizofrénica que tenía un ataque de ansiedad. Punto. Para ellas todos tenemos un demonio adentro. Carla, hay una señora allá abajo. Dice que se llama Julieta Sánchez y está preguntando por ti. ¿Julieta Sánchez? No tengo ni idea de quién me hablas. Julieta Sánchez es la esposa del empresario Antonio Sánchez. ¿Y qué quiere conmigo? Bueno, yo no sé, pero fue muy insistente. Señora Julieta, un gusto. Carla Domínguez. ¿En qué la puedo ayudar? Primero que todo quisiera pedirle que absolutamente lo que conversemos quede guardado en estas 4 paredes. Señora Julieta, disculpe, pero estamos en un canal de televisión. Lo sé. Por eso necesito su máxima discreción. Acompáñeme. Por aquí, por favor. Cuénteme qué ocurre. Hace 3 meses mi hijo regresó prácticamente de la muerte. Ninguno de nosotros puede explicarse cómo fue que hizo para sobrevivir. Pienso que estamos ante la presencia de un milagro. Generalmente la gente usa la palabra milagro para explicar algo que no puede comprender. Lo sé. Por eso acudo a usted. Su esposo es un hombre muy influyente, con mucho poder. Pudo haber elegido a cualquiera, ¿por qué yo? Él no debe saber que yo estoy haciendo esto. Estaría totalmente en contra. Usted es una periodista imparcial. Siempre le ha interesado decir la verdad. Le suplico, por favor, investigue el caso. Todavía no me dice qué es lo que sucede. ¿Por qué tanto interés en mi programa? Desde que encontraron a mi hijo está muy cambiado. Su padre quiere internarlo en una clínica mental. Si yo logro descifrar lo que pasó, le ahorraría un gran sufrimiento. Déjeme chequear el material. Pero no me comprometo a darle la respuesta que espera. Al menos debo intentarlo.
Estoy segura de que si alguien tiene la verdad, es usted. Ok. Deme unos minutos. Si necesito una entrevista, ¿usted puede hablar? Por supuesto. Prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe. ¿Qué? ¿Qué te dijo la señora? Bueno, ella cree que su hijo tuvo un cambio en la vida después de que se perdió en el bosque o algo así. Su papá lo quiere meter en el manicomio y ella quiere tratar de demostrar que lo que él dice es verdad. Habla de que su supervivencia tuvo que ver con un milagro y si logra demostrarlo, bueno, es factible que lo pueda proteger. O sea que el futuro de ese muchacho depende si logramos descubrir o no que vivió un milagro. Qué dilema, ¿no? Y aceptaste. Le dije que iba a revisar esto. No sé. Una cámara. Miremos qué tiene. Día 1 de mi travesía. Estoy justo frente al sendero por donde voy a entrar. Espero cruzar el bosque en 7 días. Vale aclarar que es la primera vez que lo voy a hacer sin un guía. Que tengo mi GPS, todo lo que pueda necesitar. Memorias, batería para todo el trayecto. Es imposible que algo salga mal. Ahí vamos, dicen que toda aventura comienza con un gran paso. Vamos. Bueno, se acerca la primera noche y ya está el equipo listo. Debo admitir más, nada, basta de charla, tengo que descansar, así que voy a preparar la fogata y alistarme a descansar. Como parece, todo va a estar tranquilo, así que no debería haber ni animales salvajes ni nada. Voy a ahorrar energías. Cambio y fuera. Es mi 5.º día. Me duele la espalda y me estoy quedando sin provisiones. Peor, yo no sé qué le pasó al GPS, si ha sido la lluvia, el mal clima o qué, pero me he perdido un par de veces ya. Me ha tocado racionalizar el agua y los alimentos. Yo no sé cuánto tiempo más puedo aguantar, pero lo voy a intentar. Hasta el final lo voy a intentar. Toca seguir. ¡Mi tobillo! ¡Mi GPS! Estoy perdido. Carla, no, pero ¿por qué lo paras? Si lo que estamos viendo es un reality sin comerciales. Exacto. No entiendo qué estamos viendo. Podría mandar este programa a sobrevivientes o algo por el estilo. Esto no es un caso para milagros de cada día. Cierto. Ahí no hay ninguna vieja rezando un rosario, ni monja. Es que ni siquiera hay la imagen de un santo cerca. Yo no sé de dónde sacó esa señora que hay un milagro. Bueno, yo lo que veo ahí es un joven inexperto que sobrevivió. No veo ningún milagro, pero es que es sorprendente, sorprendente. Si me lo preguntas, para mí es un montaje. Y si es un montaje, nosotros somos expertos en descubrirlo, ¿no? Pablo, ve al estudio y organízalo para la entrevista. Yo bajo en un segundo, ¿sí? Guille, sigue mirando el material y si encuentras algo fuera de lo normal, me avisas, ¿ok? Busca algún detalle, algo que lo delate. De pronto no estaba solo. Averigua en los archivos meteorológicos de esos días a ver qué encuentras. Ok. ¿Y qué hago mientras con lo del exorcismo? Trabájalo en paralelo. Mientras yo voy a seguir viendo este video. Señora Julieta, vamos a empezar. Sí. ¿Listo, Pablo? Listo, grabando. Cuénteme qué fue lo que ocurrió en ese bosque.
Esa respuesta no se la puedo dar porque no la sé. Eso solo lo sabe mi hijo y Dios, por supuesto. Lo que sí le puedo relatar es el cambio que tuvo Rubén después que lo sacamos del hospital. Bien, hijo. Ya cumpliste 21 años. Antonio, por favor. ¿No? Estoy hablando con Rubén, por favor. Esto es una conversación que hemos sostenido ya varias oportunidades. Y, bueno, como bien sabes, la compañía de nosotros está encargada del manejo de armas. Basta, papá. Yo no voy a enlistarme en el ejército. A mí no me gustan las armas, ya lo sabes. Bien. Dime tú entonces qué piensas hacer con tu vida. No lo sé, pero dejarme humillar y recibir órdenes por una persona sin cerebro no va a ser. ¿Por qué no me dejas en paz? Yo no voy a ser como tú. Ya basta, Antonio. Basta. ¿Es que acaso no podemos tener una comida en paz en esta familia? Díselo a él, que siempre prefiere estar en la oficina que en la casa. ¡Silencio! ¿Es que aquí acaso nadie en esta casa me piensa respetar? Escucha, tú eres mi hijo y vas a hacer lo que yo te diga, te guste o no. ¿Te das cuenta? Todo esto es culpa tuya. Criaste a un vago desde pequeñito. Ahora mira las consecuencias. Lo que hace es aprovecharse de mi dinero. Ese vago es tu hijo, Antonio. Deberías de dejar de ser tan duro con él. Déjalo escoger qué quiere ser en la vida. Rubén era energético y rebelde, como cualquier joven de su edad. Quería vivir la vida al máximo. Desde que regresó del hospital, ha tenido reacciones que realmente nos han sorprendido. Amigas. Hola. Y con el tiempo, fue más radical en sus conductas. Basta. Basta de matar animales, basta. Rubén gritaba una y otra vez que había sido bendecido por un milagro, que los animales le habían salvado la vida y que él debía agradecer por lo que hicieron. Por lo que me dice, su hijo sufre un trastorno o un shock por lo sucedido, ¿no? ¿Por qué nadie dice? Rubén está diciendo la verdad. Porque los animales no hablan ni razonan. Pablo, por favor. Señora Julieta, disculpe, pero es que todo esto es un poco confuso. ¿Usted cree que podemos hablar con su hijo Rubén? Por supuesto. Pero tendríamos que ir a mi casa. Y mi esposo no debe saber nada de esto. Hijo. Rubén, traje una amiga que quiere conocerte. Dile que pierde su tiempo. Ya me vieron todos los doctores del mundo. Yo estoy completamente sano. De mente, cuerpo y alma. No soy médico. Estoy aquí porque quiero conocer su historia. Tome asiento. Gracias. Y disculpe la confusión, pero es que no son comunes aquí las visitas. Me la traje porque es importante saber qué te pasó en el bosque. Yo con mucho gusto le voy a contar lo que ocurrió. ¿Cuál fue el milagro que vivió?
Fui protegido por un santo. Ellos me ayudaron. Ellos. ¿Ellos quiénes? Los animales. Ellos guiaron mi camino. Los animales. ¿Cómo puede ser esto posible? Ellos me acompañaron en mi camino. En los árboles. En el medio del bosque. Ellos siempre estaban allí. Me alimentaron. Me cuidaron. Me protegieron. Llenaron mi corazón de amor y de una profunda paz. En el fondo es como si sintiera que ellos me estaban dando una nueva oportunidad. ¿Quién es usted? ¿Qué hace ese hombre allá abajo con esa cámara? Es mi camarógrafo. Antonio, por favor. Papá, por favor. Yo puedo explicártelo todo. Todavía hay mucho por hablar. Usted no tiene absolutamente más nada que hablar aquí. ¿Podemos continuar hablando? No tienes que continuar hablando nada. Hágame el favor y se marcha inmediatamente de esta casa. Prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe. He intentado alejarme, pero es como si me estuviera obligando a ir hacia ella. ¿Qué más? ¿Cómo le fue? Los guardaespaldas nos echaron de la casa. Nada extraño. ¿Y Carla? Está en la unidad de investigación. Me dice que tiene una idea clara de lo que está buscando. Bueno, hay mucho material. Pero en verdad me impresiona muchísimo la historia de este muchacho. Tenemos el programa del año. No, lo que tenemos aquí es un reality. No creo que estemos frente a una historia como las que hemos investigado anteriormente. Estuve atando algunos cabos después de la entrevista con Rubén. Si de verdad hubo un santo que lo protegió, ese santo podría ser San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. No entiendo. San Francisco de Asís es el patrono de los guardabosques y los animales. Renunció a sus bienes y a su familia para predicar la palabra del Señor. Ahí está la conexión. Rubén se perdió en el bosque, ¿correcto? Afirma haber sido protegido por un santo. Y además habla que en el camino fueron los animales quienes lo salvaron. Es el día 17. Ya debería estar en mi casa. Pero pienso que no voy a volver. Y no como nada desde ayer. Y para colmo, el tobillo me molesta cada vez más. Ese es el oso. Ese es el oso que me ha estado siguiendo durante días. Es ese. Debo estar cerca de su cueva. He intentado alejarme, pero es como si me estuviera obligando a ir hacia ella. Esto fue culpa mía, fue mi decisión. Son huellas de oso.
¿Qué es esto? Esto no estaba aquí anoche. El mejor desayuno que he comido en días. Gracias por recibirme. Prometo no quitarle mucho tiempo. No se preocupe, señorita, ¿en qué le puedo servir? Bueno, usted mejor que nadie conoce esta reserva y todos los animales que viven aquí. Bueno, la reserva es la más grande de todo el continente y tiene más de 50.000 hectáreas protegidas. Y también tiene especies salvajes de todo tipo. Que son peligrosas para el hombre. Si se refiere a que alguna pueda atacar al humano, por supuesto. Aquí tenemos especies salvajes como osos, tenemos también algunos lobos, gatos salvajes. Pero hasta ahora no se ha registrado ataque alguno, siempre y cuando no se desvíen por el sendero marcado. Me imagino que está familiarizado con el caso de Rubén Sánchez. Por supuesto, señorita, claro que sí. Y me parece un misterio cómo pudo sobrevivir tanto tiempo solo en la reserva. Mire, A ver. te muestro. Él se dirigía desde este punto hacia Puerto Nuevo. Es una travesía muy arriesgada, pero muy común entre deportistas extremos. ¿Y en qué momento cambia su camino? Para estos tiempos, señorita, como verá, el cambio de clima es muy fuerte. Y asumimos que se fue por la corriente del río. Pero algo le pasó y su dirección cambió. Al sentirse asustado, probablemente se fue al norte y no al este, como debió haber planeado. Por eso no lo pudimos ubicar. Sí, entiendo. Lo dábamos por muerto. Para serle sincero, señorita, cuando vimos en la noticia que apareció en Caparoa, fue toda una sorpresa. Estaba a 200 kilómetros de donde debía haber estado. De verdad, aún no nos explicamos cómo pudo sobrevivir tanto tiempo, sin alimentos, sin provisiones, Bueno. solo. Eso es lo que estamos tratando de investigar. ¿Me puedo quedar con ese mapa? Le puedo sacar una copia. Gracias. Tenemos una pequeña idea de cuál fue su recorrido. Vagó sin rumbo por 5 días, totalmente desorientado y débil. Ahora tenemos que encontrar un punto de referencia que nos indique cuál fue su trayectoria y a saber cuál fue el recorrido que lo llevó al punto donde lo encontraron. Pero ¿y eso en qué nos va a servir para saber si fue un milagro? Saber si fue suerte o no. O si de verdad hubo una guía que le dictó un patrón que lo llevó a un lugar seguro donde tendría comida. Claro. Porque sin un patrón o una guía nunca hubiese podido llegar ni sobrevivir. Exacto. Carla, la señora Julieta está aquí. Dile que pase. Guille, vete a descansar, es tarde. Bueno, mañana. Bye. Bueno, César, por favor, espéreme afuera. Señora Julieta, ¿cómo está? ¿Cómo está Rubén? Carla, ¿cómo está? Todo mejorando, gracias a Dios. Bueno, la mandé a llamar no para darle ni buenas ni malas noticias. Hemos estado investigando y necesito un favor suyo. Es muy importante que me reúna con su esposo y con su hijo Rubén. Antonio, ¿qué tiene que ver Antonio en todo esto? Mucho. Tenemos que saber si las historias concuerdan y descartar una posible venganza muy bien planificada por parte de Rubén a su padre. Yo no creo que Antonio le va a conceder una entrevista. Si queremos saber la verdad, Julieta, tenemos que tomar el riesgo.
Mucho trabajo. Sí, algo, mamá. ¿Quieres un café? No, ya tengo, gracias. ¿Otro estafador? No he podido encontrar nada que lo delate. No predica la palabra, no tiene seguidores, incluso me pidieron que mantuviera el caso confidencial hasta no tener alguna conclusión. Nunca te había visto así. Nunca había tenido un caso como este, ma. Tal vez me estoy enfrentando por primera vez a un milagro real. Y si es así, podría llegar a la Comisión por la Causa de los Santos. ¿Y tú qué quieres creer? Quiero creer que estoy haciendo lo correcto, que estoy haciendo las cosas bien. Que si definitivamente detrás de todo esto hay algo divino, quiero constatarlo. ¿Aló? Julieta, sí. Ok, nos va a dar la entrevista, perfecto. Mañana temprano nos podemos ver en el estudio. ¿Ok? Gracias. Prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe. Necesito que me garantice que este material no va a salir a la luz pública sin que mis abogados lo revisen antes. Lo noto muy seguro de lo que habla. Absolutamente seguro. Yo no construí mi empresa de armamentos en un jardín de flores. Para su conocimiento, yo he estado en misiones militares. Cuénteme de esa época. Recuerdo una en especial, la selva. El escuadrón que me acompañaba en esa misión fue asesinado por completo por un lanzagranadas. Después de 3 meses de estar en las selvas, sin armamento, sin municiones, sin comida, logré sobrevivir. Pero sobreviví gracias a mi conocimiento militar. Quiero que sepa que hablé con animales, plantas, rocas, y cuando regresé jamás dije que había sido un milagro. Me salvó fue mi instinto. El mismo instinto que ha salvado a Rubén en esta circunstancia. ¿Cómo fue su reencuentro con la sociedad? Bien, que yo recuerde, mis pesadillas duraron aproximadamente unos 6 meses. Pero jamás me comporté como lo ha hecho Rubén. En definitiva, sé que él lo que necesita es una ayuda profesional. Y estoy seguro que se va a superar. ¿De qué habla exactamente, señor Antonio? La verdad es que estamos complacidos con tu presencia en nuestra casa. ¿No es así, mi amor? Por supuesto. Gracias por haber venido una vez más. Déjame decirte que la propuesta que me enviaste por email es sencillamente extraordinaria. Qué bueno que te haya gustado. Estamos teniendo unas proyecciones muy interesantes para el año y nos complace mucho poder participar contigo para este año. Tenemos... Permiso yo. ¿Qué haces tú aquí abajo así? Sube y te vistes ya. No me hacen falta los bienes materiales. Ni el dinero, ni la casa, ni nada. Cuando uno se va de este mundo no se lleva nada de lo que ha recibido. Solo se lleva lo que ha dado. Sube inmediatamente y te cambias. Los invito a todos a dejar sus bienes materiales, a ser libres, a dar, a predicar, a ser siervos de Dios. Me costó muchísimo dinero mantener eso en silencio. ¿Y cuál es la finalidad de mantenerlo en silencio? ¿Se avergüenza de Rubén? Señor Antonio, entienda. Es probable que Rubén haga parte de algo mucho más grande. Señorita, yo soy una persona pública. Mi empresa me demanda muchísimo tiempo. No puedo malgastarlo hablando estupideces con usted. Permiso. Hasta luego.
debo estar volviendo loco. Un ciervo acaba de indicarme qué camino debo tomar. No lo pude filmar porque pasó rápido. Pero puedo ver el monte Ñutar. Debo estar yendo bien. Tiene que haber algún poblado cerca. Voy a mantener la cámara encendida para tratar de demostrar que los animales salvajes me están ayudando. Si no lo estuviese editando, no lo creería. Impresionante. ¿Qué más? ¿Cómo le fue? Nada, al menos estamos vivos. El papá de Rubén no quiere dar fe de un milagro. Claro, por eso ni siquiera terminó la entrevista. Al menos no nos apuntó con un arma. ¿Y tú qué tal, Guille? Mira, tengo todo el historial del camino. Incluso tengo testimoniales que demuestran que los animales lo ayudaron a encontrar el sendero correcto. ¿Qué? Ay, no, no me digas que de verdad los animales le hablan. Carla, los animales aparecían en momentos de que el camino se ponía más difícil. Inclusive los animales los ayudaron a encontrar un arroyo para que tomara agua. Eso quiere decir que podemos demostrar que existe un patrón y que los lugares en los que estuvo Rubén solo podrían ser visitados por personas expertas. Exacto. Pero hay una parte de la historia que no me cuadra. ¿Cuál? Su tobillo. Su tobillo mejoró de forma inesperada. ¿Estás seguro? Sí. Carla, nadie con un esguince de tobillo camina por tanto tiempo, tantos días, por lugares tan difíciles. De pronto no fue un esguince. Voy a hablar con el médico que lo atendió a ver si nos da más información. Doctor Vega. Señorita Carla, tome asiento, por favor. La señora Sánchez me comentó que usted iba a venir y que era de su entera confianza y que podía ser franco con usted. Sí, la verdad necesito conocer todo acerca del caso de Rubén Sánchez. ¿Qué necesita saber? Primero cuénteme en qué estado lo encontró. Él llegó sano, aunque evidentemente débil. Su cuerpo había sufrido muchísimo debido al cambio radical en su alimentación. Adicional a eso, también signos de deshidratación. Sí. ¿Y emocionalmente? Ese chico llegó aquí en estado de shock. Incluso decía cosas absurdas, como que hablaba con los animales, cosas sin sentido. ¿El tobillo cómo lo encontró? El tobillo. No tenemos ningún reporte médico de que se le haya atendido el tobillo. Bueno, tengo pruebas que demuestran que sufrió un esguince el día 7 de su travesía. Un esguince. Ajá. Y una caminata de 200 kilómetros. Por favor, lo hubiera notado apenas llegó. Ese pie hubiera llegado aquí listo para ser amputado. O sea que usted afirma que su tobillo estaba en perfecto estado y de haber sufrido un esguince sin tratamiento en sus condiciones habría sido imposible que se recuperara por sí solo. Señorita Carla, nada se cura solo. El más simple resfriado necesita ser medicado o guardar reposo. Rubén llegó a este hospital sin ningún tipo de lesión en ninguna parte de su cuerpo. Se lo puedo asegurar. Carla, qué sorpresa tenerte por aquí. Padre, gracias por atenderme. Tú sabes que siempre eres bienvenida, aunque algunas veces tus preguntas son de temer.
Siempre le pido a Dios que aclare todas tus dudas. ¿Qué te trae por acá? Bueno, padre, estoy investigando un caso muy importante, pero por primera vez no le puedo negar que estoy muy confundida. ¿Confundida? Un santo como él. Ah, sí, te refieres a Francisco de Asís. ¿Qué es lo que te hace dudar? Un santo como San Francisco de Asís tendría el poder de guiar a un hombre en medio del bosque con ayuda de los animales, padre. No sé exactamente a qué te refieres, hija. Lo único que te puedo decir es que los santos son emisarios de Dios. Cuando un creyente necesita de su ayuda, siempre la recibe, no importa cuál sea esta. Hay veces que es importante creer que existe algo más grande. ¿Está prendida? Sí, lo está, Rubén. Quiero escuchar con tus propias palabras qué fue lo que de verdad ocurrió en esa montaña. Mi nombre es Rubén Sánchez. El 20 de marzo de este año yo decidí emprender un viaje extremo y cruzar la Reserva Nacional de Humboldt. El mal clima me llevó a perder mi camino y gran parte de mis provisiones. Yo estuve un mes vagando solo por territorio hostil. ¿Cómo sobreviviste? Cuando estaba por rendirme, viví un milagro. Un santo me envió una señal para indicarme qué camino yo debía tomar. ¿Y de los animales que me hablaste, hablaban contigo? No, ellos no hablaban conmigo. Ellos me cuidaban. Me guiaban, me indicaban cuál era el camino correcto que yo debía tomar. Me alimentaban. Cuando los frutos eran muy altos para que yo los pudiera alcanzar. Me guiaban a los ríos. Y me protegían de depredadores como los lobos o los gatos salvajes. Y ese profundo vacío que siempre sentí, poco a poco comenzó a llenarse de un nuevo espíritu. Y descubrí que fue San Francisco de Asís quien realmente me había bendecido. Y con el tiempo entendí que yo tenía una misión: llevar su palabra a todas partes. Y para Dios no hay nada imposible. Prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe, prueba de fe. En esta edición de Milagros de Cada Día tenemos una historia increíble. Algo que inició como una aventura se convirtió en un encuentro con lo divino. Hoy tenemos la historia de Rubén Sánchez, un joven que fue bendecido por San Francisco de Asís y que nos cuenta cómo este santo lo ayudó a superar los peligros en medio del bosque durante 30 días cuando estuvo perdido. Aquí, en estas montañas. Esta es su historia. Esto es culpa tuya. Dime una cosa. ¿Tú autorizaste esto? Claro que lo autoricé. Mi hijo no está loco, Antonio. Y fue parte de algo especial. ¿Por qué no terminas de entender la verdad? Que no terminas de aceptar tú la verdad. Tu hijo perdió la razón, Julieta. Y al parecer tú también. El único que no quiere aceptar lo que pasó fuiste tú. Bueno, ya, se acabó. Rubén se va a un sanatorio en Suiza y listo. Mira, Antonio. Mamá, papá, basta ya de discutir. Por favor, ya la decisión está tomada. Me voy a ir a un lugar donde no te vas a avergonzar de mí. ¿Qué dices?
Voy a ingresar a la congregación de los monjes franciscanos. ¿Qué te pasa? Yo eso no te lo voy a permitir. Yo te eduqué para ser un empresario, para que manejaras las empresas de la familia. Entiéndelo, tú eres el heredero de una de las compañías más importantes de producción y exportación de armamentos. ¿Qué te pasa? ¿Tú vas a renunciar a eso para jugar a ser sacerdote? ¡Por favor! Tú eres hijo de Dios, tanto como lo soy yo, papá. Tal vez los dos buscamos lo mismo, solo que por caminos diferentes. Piénsalo bien. Durante el tiempo que yo estuve perdido, fue San Francisco de Asís el que me guió. Y llegó mi hora, mi momento de predicar su palabra. Ustedes son mi familia. Eso no va a cambiar. Pero yo les pido por favor que respeten mi decisión. Que me apoyen, tal y como soy. Los amo. Por favor, Rubén, piénsalo bien. Te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias. Perdón por llegar tarde, mamá. Tenía una reunión importante. Pensé que no ibas a llegar. Bueno, de pronto es momento de darle al Señor otra oportunidad. Señor, te damos gracias. Entonces, lo que le ocurrió a este muchacho realmente fue un milagro. No pude comprobar otra cosa, mamá. Si algo me queda claro es que la fe obra de maneras misteriosas. Y cuando logramos entenderlo, podemos aceptar que existen cosas más grandes. Ese es el mayor de los milagros, hija. ¿A qué se debe que sacaran las armas de cacería, señor Sánchez? ¿Acaso tienen algún desperfecto? No, la verdad es que no. Nuestra empresa siempre ha fabricado armas de altísima calidad. Pero en este momento hemos decidido sacar ese tipo de armamentos del mercado. ¿Esto lo está haciendo por lo que le sucedió a su hijo? Para nada, mi hijo tomó una decisión, siguió su camino. En conclusión, las empresas Sánchez no fabricarán más armas de cacería. ¿Pero por qué? Porque sencillamente nosotros no le disparamos a nuestros amigos. Buenas, padre. Buenas. Soy el padre Luciano. Vengo en nombre de la Comisión para la Causa de los Santos. Estamos muy interesados en el caso de su hijo. Encantada, padre. ¿En qué puedo servirle? Tome asiento, por favor. Gracias. A nuestras manos llegó un programa de televisión que presentaba el caso de su hijo. Y junto a él, miles de cartas solicitando que el caso sea adjudicado a San Francisco de Asís. Aquí tiene, tome. ¿Usted me está queriendo decir que existe la posibilidad de que el caso de mi hijo sea reconocido por la iglesia como un milagro? Eso dependerá si podemos corroborar todo lo que se demostró en ese programa. Si tiene unos minutos, quiero hacerle unas preguntas. Por supuesto. Qué lugar tan tranquilo. Y te veo con mucha paz, Rubén. Es la mejor decisión que yo he tomado. Aquí todo el mundo me entiende, podemos predicar lo que sentimos en el corazón y muchas veces no se expresan con palabras. Hermano. ¿Y cómo te sientes con el reconocimiento que hizo el Vaticano de tu caso? La realidad es que yo no lo necesitaba. Cuando uno vive estas cosas, lo que verdaderamente importa es sentirlo uno y creerlo. Esa es la base de un verdadero milagro. Tus palabras cada vez más sabias, Rubén. Vas a ser un excelente padre. La verdad que trabajar en este caso me ayudó a recobrar muchas cosas que había perdido. El amor al prójimo y la fe en Dios son cosas que uno siempre lleva en el alma. Mira, me llegó este reconocimiento del Vaticano por la investigación de tu caso. Ahora hago parte de los investigadores más reconocidos. ¡Felicitaciones! Gracias. Pero con esto vas a poder ayudar a mucha gente. Bueno, espero no decepcionarlos. No lo harás.
¿Sabes por qué? Porque la verdad es siempre el único camino y todas las verdades nos conducen a Dios. Que la paz esté contigo siempre. Amén. Amén.